Y nosotros estamos con doctrina. Ellos perseveraban en la doctrina. La doctrina de los apóstoles es un sinónimo para decir lo que Jesús enseñó, lo que ellos aprendieron con el Señor Jesucristo. Vimos, entonces, la necesidad de preparar el corazón para oír la palabra del Señor. Y dijimos, como tesis central, que la exposición por sí mismo de la palabra de Dios no es suficiente para convencer nuestro corazón si nosotros no cultivamos un corazón para recibir la palabra del Señor. Es decir, se necesita la exposición de la palabra, pero también se necesita la preparación de nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Y hablamos eso a través principalmente de la parábola del sembrador, donde una misma semilla sembrada por un mismo sembrador cae en distintos terrenos y produce distintos frutos, algunas no produciendo nada. Y el tema no estaba en la semilla, el tema no estaba en el sembrador, sino que el tema estaba en la tierra, es decir, en el corazón humano. Hablamos de la disposición de Pedro después de la llamada pesca maravillosa, donde pasan la noche intentando pescar, desarrollando su oficio, desarrollando lo que ellos más sabían, pescar. Tenían una empresa de pesca, con su padre tenía y ellos trabajaban y no habían pescado nada, pero el Señor aparece en la mañana y dice: Pedro, volvé a la profundidad y echen las redes nuevamente. Y él dice: Señor, hicimos esto toda la noche, sabemos de esto, conocemos de este oficio, pero sobre tu palabra nosotros haremos. Entonces, en obediencia a la palabra, ellos van y echan las redes y va a tener una pesca maravillosa cuando no habían tenido nada. Entonces luego hablamos, cuando entramos ya en la doctrina, tomamos la palabra de Dios como centro para estas prédicas y hablamos en primer lugar de la inspiración de la palabra de Dios. De la inspiración, y hablamos a partir de 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde se dice que toda palabra es inspirada y es útil. Y allí estuvimos hablando que Dios habló, y cuando abrimos la Biblia, leemos la Biblia, interiorizamos la Biblia, estamos leyendo la palabra que el Señor nos dejó. Dios se comunicó con nosotros por medio principalmente de su palabra, no solamente, pero principalmente de su palabra. En el segundo sermón nosotros hablamos sobre la suficiencia de la palabra, explicamos lo que es la suficiencia. La suficiencia no quiere decir que Dios nos ha enseñado sobre plomería o sobre albañilería, pero sí Dios habla al plomero, al albañil, al médico y a todo ser humano a través de su palabra. Y esa palabra es suficiente para conducir a nosotros seres humanos, independiente de nuestra función en la tierra, en los caminos del Señor y en la voluntad del Señor. Dios no ha dejado faltar nada para que nosotros, como sus hijos, vivamos en este mundo de la manera que le agrada. Ahí está la suficiencia de la palabra. Hoy queremos hablar entonces de la necesidad de la palabra de Dios. Y acá cuando yo hable la palabra, yo estoy hablando de la Biblia. Este libro que tenemos ahí, o en el teléfono, o impreso. Pero entonces, la palabra, si yo hablo solamente la palabra, esto sepan que estoy hablando de la Biblia. De la Biblia, ¿tá? La Biblia no como un libro, sino como palabra de Dios. Por eso evito la Biblia, porque Biblia puede ser también tomada simplemente como un libro que dejamos en la estantería, en el rincón de la casa, en el salón de la iglesia. Pero yo estoy hablando de la palabra, lo que Dios habló, ¿tá? La necesidad de la palabra. Y quería pensar con ustedes ahora para arrancar sobre estrategias que un pueblo, una nación, una ciudad, en fin, un ejército desarrolla para conquistar y permanecer en un determinado local. ¿Cómo un pueblo prepara una estrategia para conquistar y permanecer en otro pueblo, en otra nación, en otra región geográfica? Las estrategias son militares. Por eso el desarrollo de armas crece cada vez más.
además de ser un motor que mueve muchísimas economías y muchísimos intereses, pero también facilita en las guerras, en las tomadas de territorios. Armas. Estrategias militares de conquistas, todos han hecho en todo el tiempo, desde la antigüedad hasta nuestros días. A veces con más tecnología, con más detalles, por los instrumentos que la época permite, a veces con menos, pero siempre se ha desarrollado estrategias militares. ¿Y cómo permanecer en el lugar conquistado? En la antigüedad se usaban muchísimo las murallas. Las murallas de Jericó, por ejemplo, se dice que un auto podía hacer la conversión arriba, de tan ancha que era. Entonces podía ir y volver y hacer la vuelta, la conversión sobre estas murallas, porque eran muy anchas, muy anchas. La muralla china, que hoy sirve como un punto turístico para todo el mundo casi, pero murallas. La tecnología hoy auxilia muchísimo la observación, el gran hermano en el mundo entero que vigila, que cuida. ¿Cuál es la estrategia de Dios dada a Moisés para que un pueblo conquistara una tierra y permaneciera en la tierra? La palabra. La obediencia a la palabra. Por eso estamos hablando de la necesidad de la palabra. Podemos hablar, la palabra es inspirada, la palabra es suficiente, pero podemos preguntar, ¿y cuál es la necesidad que tengo de la palabra? Al fin y al cabo, yo trabajo, yo tengo mi casa, yo tengo mi vehículo, yo tengo cómo ir, cómo volver, yo tengo mis estudios, mi intelecto fue preparado para este mundo. ¿Cuál es la necesidad que tengo de la palabra? Entonces nos volcaremos en Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 20, para ver la necesidad de la palabra. ¿Por qué necesitamos la palabra? Es la pregunta que contestaremos a partir de este texto. Hay mucho más, pero queremos concentrarnos en ese texto. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 20. Vamos a leerlo todo, así que mucha atención, adrenalina arriba, para este gran desafío de hoy, que es leer todo sin dormir, sin dispersarse, sin nada. Así que pongan atención. Está bien, pensé que iba a quedar muy chiquito, pero está bien. Todos los mandamientos, mira, déjame solo poner un poquito más en contexto. Entonces, Deuteronomio es eso, repetición de la ley. ¿Tá? Es una repetición, deutero que es segundo, es una repetición, y nomos que es ley. Entonces estas palabras se juntan para decir, es una repetición, es hacer memoria de lo que ya fue dicho. Entonces lo que pasa en Deuteronomio es que Moisés va a hacer memoria de todo lo que ya enseñó en el desierto. Entonces ese pueblo que sale de Egipto bajo hechos maravillosos y poderosos de Dios, camina por el desierto por muchos años, 40 aproximadamente, ahora va a entrar en la tierra que Dios había prometido a Abraham, muchos años antes. Tenemos allá en Génesis capítulo 12. El pueblo va a entrar en esta tierra. Antes de entrar, sabiendo Moisés que no entraría, él pone a instruir a este pueblo cómo entrar y cómo permanecer en la tierra. Y las estrategias son completamente diferentes de las estrategias de las naciones. Y es así que él empieza entonces Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, diciendo: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Mire la estrategia. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El Señor te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido,
para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, versículo 5, deves compreender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Versículo 6, guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerlo. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate, versículo 11, de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que quando hayas comido e te hayas saciado, e hayas construído buenas casas e habitado em ellas, e quando tus vacas e tus ovejas se multipliquem, e tu plata e ouro se multipliquem, e todo lo que tengas se multipliques, entonces tu coração se enorgullezca e te olvides del Senhor tu Deus, que te sacou de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ele te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, para finalmente hacerte el bien. No seas que diga en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán, como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes. Así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Glorias a tu nombre, Señor nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, a obedecer tu voz, a permanecer en tu voz, a practicar, Señor, la palabra que viene por medio de tu boca, a honrarte, Señor, en esta obediencia y a glorificarte, Señor, por medio de tu palabra, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué la palabra de Dios es necesaria, hermanos? En pleno siglo XXI, una palabra desarrollada alrededor de 1500 años por aproximadamente 40 hombres en momentos distintos de la historia y en contexto que no tiene nada que ver con el nuestro en cuanto a la geografía, en cuanto a la lengua, en cuanto a la cultura. Porque seguimos abriendo la palabra del Señor y porque seguimos inculcándola en nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos, porque seguimos cada domingo reuniéndonos alrededor de esta palabra para reflexionar en ella, para aprender de ella, para conocerla mejor. ¿Por qué la palabra de Dios es necesaria? Según Deuteronomio capítulo 8.
Em primeiro lugar, a palavra de Deus é necessária porque ela mantém viva a memória do povo. Ela é necessária porque mantém viva a memória do povo. Somos de memória corta. E há muitos memoriales na Bíblia, um dos quais celebraremos hoje, que é a Cena del Senhor. E é um memorial porque devemos recordar o que o Senhor hizo por nós. É um memorial porque nós nos olvidaríamos com o tempo de que a reunião que temos como igreja, de que a oração que hacemos em las angustias ou em las alegrias, porque o contentamento que nós reconhecemos que é um contentamento anormal, porque não é o contentamento que o mundo pode dar, todo isso nós nos olvidaríamos se não tivéssemos memorial. Betel é um memorial de que o Senhor estuvo allí plantado e los condujo hasta aquele lugar. E a palavra do Senhor é necessária porque em nossa corta memória, com o tempo, podemos dar a uma graça que recebimos de Deus o mérito como se fuera conquistado por nossa força, e é isso que vamos a ver aqui. Quero volver com vocês despacio, versículos 1 al 10. Van a conquistar. Pero van a conquistar algo que o Senhor já havia prometido. Abraão, salga de tu tierra, de en medio de tus parientes, e vaya a uma terra que eu te mostrarei. Não é que Abraão viveria em ella, sino que Deus lhe mostraria. Pero sí, aquellos que salieron de Abraham iban a poseer esta tierra con el tiempo. Y es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando es el cumplimiento de una promesa dada años y años antes a un hombre llamado Abraham. Esta nación crece, se va a Egipto. Pasa aproximadamente 400 años en Egipto. Dios entonces, en el momento de cumplir o de seguir el cumplimiento de esta promesa, levanta a Moisés para liberar el pueblo. Este pueblo está completamente despreparado para entrar en aquel lugar que Dios le había dado. Su corazón es idólatra. Su corazón tiene muchos dioses. Aunque son hebreos y tienen tradición de hebreos, pero su corazón es idólatra. Ellos no son preparados militarmente. Ellos, pese a que son muchos, no tienen la capacidad de ir y por sí mismo vencer batallas por el camino que ellos iban a pasar. Por eso ellos quedan dando vueltas en el desierto. Ellos salen por caminos que no son aquel camino más directo, más recto hacia Canaán, que es el lugar donde ellos van a entrar. Porque en este tiempo también el Señor está tratando su corazón. Porque o Senhor não está haciendo um exército para luchas militares. Ele não está levantando um grupo de homens, mulheres e niños preparados na tecnologia del momento para fabricar armas e com suas armas poder vencer a los enemigos. Ele está preparando um povo para adorá-lo. Ele está preparando um pueblo para viver em sua presença, para obedecer-lhe em todo. E é por isso que Moisés não empieza dándoles estratégias militares, sino que haciéndolos recordarse de los mandamientos del Señor, lo que el Señor había dado. Todos los mandamientos, es decir, el Señor nunca echó palabra al viento, pueblo. Ustedes van a entrar en una tierra que fue prometida por Dios. Todo lo que ustedes escucharon y vieron en esta caminata por el desierto, todo eso tiene que ser obedecido, porque el Señor nunca jugó a dar una palabra porque no tenía nada que hacer. No era verborragia del Señor dejando que no tenía mucha gente para hablar en el cielo, entonces voy a dar un palabrerío para este pueblo en el desierto para entretenerlo. Por eso Moisés dice todos los mandamientos. Todo lo que el Señor dio. Tengan cuidado de ponerlos por obra. Que interessante, conquistar e permanecer em uma terra, e Moisés lhe dá a palavra do Senhor. Moisés lhe está falando, mira, não é o fuzil, não é a metralleta, não são as muralhas, não são as muralhas.
es la palabra del Señor. Tenga cuidado de ponerlos por obra. Entonces, no es la palabra en el rincón de sus carpas, de sus tiendas. No es la palabra abierta en el púlpito del tabernáculo o del templo posteriormente. Es la palabra colocada en práctica. Ustedes van a conquistar y vivir en este lugar mediante la práctica de los mandamientos que Dios ha dado. Mediante la práctica de la palabra del Señor. Es muy diferente tener la Biblia y ir poniendo la Biblia, la palabra del Señor en práctica. Muchas cosas en nuestras vidas no cambian porque sí tenemos la Biblia, porque sí memorizamos versículos, pero la memorización de versículos por sí misma no produce nada en nosotros. Basta una buena memoria. Nosotros memorizamos, que es una buena actividad perdida, pero memorizamos porque la memorización nos ayuda en aquel momento donde nosotros, con el corazón abierto para Dios, buscamos en nuestra memoria la palabra de Dios, pero para ponerla en práctica. Es eso lo que cambia. Entonces Moisés dice, ustedes van a entrar y ustedes van a poner todos los mandamientos por obra. Y él dice el propósito. Él dice, a fin de que vivan y se multipliquen. Ustedes no van a vivir por otra cosa, ustedes van a vivir por la obediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios. Y Moisés no está hablando solamente de una cuestión biológica, de una cuestión de existencia. Está hablando también de eso, que la vida estaba relacionada directamente a la obediencia a la palabra del Señor, porque eso seguiría en un contexto de mucha muerte. Naciones o pueblos, por lo menos, queriendo entrar en aquel lugar y sacarlos de allí después que estuviera. Pero Moisés dice, no, ustedes, mediante la obediencia a los mandamientos, se van a multiplicar y van a entrar y tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Entonces, ¿por qué no necesitaban armas? Porque la posesión no sería mediante la fuerza. La posesión sería por el pacto de Dios con Abraham. Yo te voy a mostrar la tierra y tus descendientes van a habitar la tierra. Sería una posesión por la palabra del Señor. El Señor, cumpliendo su promesa, los metería en la tierra. Y ellos, metidos en esta tierra, iban a obedecer al Señor para multiplicarse y permanecer en la tierra. La permanencia estaba relacionada con la obediencia. Entrar en la tierra tenía que ver con la promesa del Señor dada a Abraham, incondicional. La permanencia en la tierra tenía que ver con su obediencia. Por eso no están. Tenía que ver con su obediencia. Versículo 2 dice, y te acordarás, y esto acá es muy importante, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. No se olviden de lo que pasaron. Tanto el buen momento como el mal. Acuérdense del mar cuando ustedes estuvieron frente al mar con un ejército poderoso viniendo atrás y no había ninguna solución humana para ustedes, no había ningún camino humano para ustedes, todo lo que había era el Señor. En esta tierra, acuérdense que la existencia de ustedes tiene que ver con el Señor. No se olviden que ustedes no atravesaron el mar porque eran buenos nadadores o porque tenían buenas embarcaciones. Ustedes atravesaron porque en su fuerza no tenían nada que hacer y el Señor abrió el mar para que ustedes atravesaran. No se olviden. No se olviden que en el desierto improductivo, que ahora lo transformaron por su capacidad y por lo que Dios ha dado, pero en el desierto improductivo ustedes no van a plantar, no van a sembrar, no van a cosechar. Pero ustedes van a comer, ustedes comieron, porque ya pasaron, ustedes comieron y ustedes comieron por la provisión del Señor. No se olviden que el Señor los sacó del Egipto, pero proveyó para la caminada de ustedes. No se olviden, no se olviden de eso. No se olvide que cuando tenían sed, el Señor les proveyó agua. No se olviden que ustedes no pasaban frente a las fábricas de zapatos y de championes para comprar siempre que se desgastaba uno. No, el Señor preservó también esto para ustedes, para su caminata.
No se olviden. No nos olvidemos, hermanos, que estamos aquí por el Señor. No nos olvidemos que no somos mejor que nadie que está allá afuera. No nos olvidemos que no hay mérito alguno en nosotros para que levantemos las manos o nuestra voz para orar a este Dios soberano y eterno y poderoso que hemos visto y cantado. No nos olvidemos que llegamos hasta aquí por causa del Señor. No nos olvidemos que tenemos lo que tenemos porque el Señor nos ha dado. No nos olvidemos que el Señor es quien preserva nuestras vidas, el Señor es quien nos fortalece para esta caminata. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Y te trajo por allí para humillarte, porque el camino sería corto. Pero el Señor los trajo por allí para humillarlo, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. En la caminata, devemos estar atentos a uma coisa: nada acontece porque aconteceu nomás. Nada acontece porque aconteceu nomás. En el desierto, en aquella caminata, cada cosa era uma prueba del Senhor para ellos, para saber si ellos guardarían sus mandamientos ou não. Não há nada que passe na vida del creyente porque passou. Não podemos pensar que Deus se olvidou por um segundo de nossa vida, de maneira que isto passou em um lapso de memória del Senhor. Em uma demência instantânea que o Senhor tuvo e isto passou e Ele não estuvo atento. Tudo tem um propósito e o Senhor está trabalhando a santificação em nossas vidas, trabalhando nossos corações em estes momentos. Ele te humilhou, versículo 3, e te deixou ter hambre, e te alimentou com o maná que tu não conhecias, nem tus padres haviam conhecido, para hacerte entender que o homem não só vive de pão, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Senhor, porque a vivência solamente por el pan pode ser uma vida a partir del mérito humano, e solamente del mérito humano. Ele sembra, ele cosecha e ele come. Pero no deserto eles não tinham como sembrar, cosechar e comer. Eles não tinham nada para hacer. Então, eles necessitavam de lo que o Senhor iba a prover para eles. Por isso, não se vive solamente de pan, se vive de la confiança em la provisión del Senhor. Se vive de la confiança em lo que o Senhor nos dá. Para hacerte entender que o homem não só vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Quién usó esta palabra? Imagina eso. ¿Por qué necesitamos la palabra? Algunos de nosotros tenemos duda. Cristo no tenía ninguna duda. En un momento de mucha tentación y provación, Cristo no tuvo duda de que la palabra es verdadera, y frente a la propuesta del Satanás, Él dijo: también escrito está, no solamente de pan viverá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo no tuvo duda. ¿Usted tiene duda? Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Yo vine de São Paulo acá, me saqué los championes porque es muy incómodo. Cuando fui a ponerlos otra vez, no quería entrar, porque los pies se hinchan. En un avión, no estaba caminando por el desierto. Las medias dejaron marcada mi pierna en 2 horas y pico. 40 años y el Señor está hablando: tu ropa no se gastó sobre ti. Lo que Él está hablando es que Él proveyó en todo el tiempo para este pueblo caminar 40 años por allí. Ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. El cuidado del Señor, y todo empieza allá. No se olviden. No nos olvidemos del cuidado del Señor en nuestras vidas. No nos olvidemos de la provisión del Señor en nuestras vidas, porque cosas malas pueden pasar, según vamos a ver acá. Versículo 5. Portanto, deves compreender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardará, pues,
los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerlo. Nadie puede andar en los caminos del Señor sin los mandamientos del Señor. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque es en la palabra que conocemos los caminos del Señor. Porque es en la palabra que sabemos la voluntad del Señor. No es en el horóscopo, en el tarot, no es en la palabra del Señor. Entonces, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Nosotros tememos a Dios cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta que llegamos en el lugar que llegamos porque el Señor nos trajo. Esto genera temor en nuestros corazones. Yo no era fuerte lo suficiente para llegar acá. Yo no era fuerte lo suficiente para llegar a donde llegué. Yo llegué porque el Señor me trajo y esto tiene que generar temor en mi corazón, tiene que generar reverencia en mi corazón. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes aguas. ¿Por qué tiene que temer al Señor? Porque el Señor los va a poner en un lugar muy diferente del desierto. Este es peligroso también. Vamos a ver ya por qué. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel, qué rico. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Por eso ellos tienen que recordar, nosotros caminamos por el desierto, un lugar árido y un lugar donde no se siembra, no se cosecha, al menos que haya una preparación especial. Pero ustedes caminaron por allí, nada les faltó. Yo estuve cuidando, pero ahora ustedes van a entrar en una tierra donde hay abundancia de todo. Se recuerden del Señor, guarden sus mandamientos. ¿Por qué? Porque en esta tierra, recordando del Señor, ustedes van a reconocer que lo que está en esta tierra fue dado por el Señor. Por eso Él dice en el versículo 10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Entonces, ¿por qué necesitamos la palabra del Señor? Primero, porque es palabra del Señor. Segundo, porque vivimos y nos multiplicamos por ella. En ella conocemos los caminos y la voluntad del Señor. Y en ella somos fortalecidos y tememos al Señor estando en obediencia a ella. Por tanto, considera, hermanos, primero, la mayor necesidad del creyente nunca ha sido solamente el sustento material. ¿Cuánta gente con muchísimos bienes materiales no sabe qué hacer? Está depresivo, está postrado, está sin sentido para la vida. ¿Por qué? Porque piensa que su necesidad es solamente material. Nunca ha sido, y Cristo dejó claro, el ser humano no vive solamente de las cosas materiales. El ser humano necesita la palabra que sale de la boca del Señor. Siempre ha sido permanecer bajo la voz del Señor. Es decir, la necesidad más necesaria, perdón la redundancia, del ser humano es vivir bajo la voz de Dios. No vivimos únicamente porque Dios nos alimenta. Sí, tenemos. Vivimos porque Dios nos habla. Vivimos por la palabra del Señor. Tenemos vida verdadeira, no por el alimento que comemos, sino por la palabra del Señor que transforma nuestro ser y nos da vida verdadeira. Jesús comprendió esta verdad. Entonces, cuando Satanás lo tentó en el desierto, respondió citando Deuteronomio 8:3. Esto está en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solamente de pan vivirá el ser humano, sino que necesita toda palabra que sale de la boca del Señor. Y Jesús rehusó dudar de la palabra del Padre porque sabía que la verdadera vida depende de ella. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque la palabra es el antídoto contra el olvido espiritual. Es el antídoto. Nabucodonosor se olvidó de lo que él tenía porque Dios había dado. Ahí subió a su palacio y miró todo y dijo, qué bueno soy. Qué gran estratega soy yo.
qué capacidad. No tengo la capacidad militar, él dijo esto antes, ¿no? Pero no tengo la capacidad militar si fuera después de Alejandro el Grande, que sí, qué capacidad militar. Pero soy bueno. Mira lo que he construido, lo que he conquistado. Se olvidó, Dios no. Dijo, del pastito verde que sembraste vas a comer ahora por 2 años por lo menos. Vas a vivir con las fieras en el campo. Vas a recibir el rocío de la noche para ver cuán buenos sos. Entonces la palabra es el antídoto contra el olvido espiritual. 11 al 17. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y mire cómo terminó el versículo 10. Ahora, no seas que cuando hayas comido y cuando hayas saciado, y hayas construido buenas casas, y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullece. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el antídoto para que yo comiendo, bebiendo, prosperando, no me olvide del Señor? Su palabra. Y Él está hablando, cuídate, porque vas a prosperar. Vas a estar en una tierra donde no hay necesidades materiales. Y con la abundancia de lo que hay vas a construir. Vas a tener casas. No vas a estar en tiendas. Vas a tener casas. No vas a necesitar el maná. Vas a poder hacer otras cosas. Una torta, manzana, uva. Vas a poder variar el sabor. Ahora cuídate de no olvidar al Señor. ¿Por qué? Porque no permaneciendo en el mandamiento del Señor, se va a enorgullecer su corazón. Versículo 14 dice, entonces tu corazón se enorgullezca. Y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte. Es decir, comí porque el Señor me dio. Una humillación. No fueron mis manos, no fueron mi capacidad. Comí. Entonces el Señor estaba preparando para entrar en la tierra, para humillarte y probarte, para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, todo está en el interior del ser humano. No sea que diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Mi poder y mi mano me ha producido esta riqueza. ¿Por qué necesitamos? Porque la palabra es el antídoto contra el olvido espiritual. En el desierto era más fácil recorrer al Señor. Aunque fuera murmurando, pero decías, nos sacaste de allá y no tenemos agua. Allá había pescados, cebolas, ajos. Y nos sacaste de allá y ahora nos va a dejar morir de sed. El Señor dice, no, les voy a proveer. Y les dio. Murmurando o no en el desierto, ellos iban al Señor, aunque fuera por intermedio de Moisés, pero iban al Señor. Porque en la tierra firme somos buenos, pero en el avión cayéndose se ve nuestra fragilidad. El ateo ora como el más proficuo orador de toda la tierra. Hay un pentecostés en un avión cayendo, hermano. Lenguas esparcidas por cada poltrona. Estando allá en São Paulo, en el interior, el miércoles y jueves hubo mucho viento, rajadas de viento muy fuertes. Cayeron muros, árboles, fallecieron varias personas. Un exjugador de un club brasileño falleció ahí porque el muro cayó por encima. Él había ido para un proyecto social, esto en Río de Janeiro y en São Paulo. Y el hijo del pastor Edson, que no es ateo, por supuesto, es creyente, el hijo del pastor Edson iba a aterrizar en Río de Janeiro.
en el Santos Dumont, que es un aeropuerto que está en el agua casi. Y cuando fueron a aterrizar, no pudieron, casi se choca con la nariz del avión y tienen que arremeterse. Y ahí empieza, mamá, ore por nosotros, porque la cosa está fea, que ahí es fea y fea mismo. A mandar mensaje para Lía, que es la esposa del pastor Edson, y la mamá que estaba allá. Y gente que por ahí Dios poco le importa, en este momento empieza a pedir misericordia. Porque el viento era tan fuerte que él describía diciendo así, se veía el avión cuando pudo aterrizar, no en el Santos Dumont, en el otro aeropuerto, cuando pudo aterrizar se veía el avión como que siendo echado a un lado así. Él dijo, es muy serio lo que está pasando, mamá. Y ahí entra la necesidad de Dios, en el momento feo. El tema es que este pueblo ya pasó el desierto, ahora va a entrar en un lugar hermoso. Hermoso. Hay shopping center. Hay autos eléctricos, hermanos, ya no hay que meter nada. El país está preparado porque hay cargadores por toda parte. Hay edificios enormes. Hay ferias con muchísima fruta. Va a entrar allí ahora y ya no es desierto. ¿Y cuál es el antídoto que Moisés le da al pueblo? La palabra nuevamente. Mira, fírmense y fíjense en la palabra, porque ahora no es desierto, es un lugar donde hay abundancia. Y en la abundancia, el corazón humano tiene la tendencia de olvidarse de Dios. Se sube en un eléctrico y parece que Dios ya no es necesario. Se compra un apartamento, una cobertura allá en el último piso para mirar todo como Nabucodonosor y dice, conquisté. Y Dios va quedando a un costado. Y las capacidades y los méritos humanos van tomando cuenta de su corazón. Y él se olvida del tiempo del desierto, donde no podía hacer nada. Estaba atado de todas maneras. Y el Señor proveyó todo. Y el lugar donde él entró fue porque el Señor proveyó también. Pero él se olvidó de todo. Entonces Moisés dice, fírmense en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor va siempre a decir que ustedes necesitan a Dios. No va a enmascarar la realidad. Cuando usted tenga mucho, Él va a decir, cuidado con este mucho, porque el mucho no soporta un viento a veces. No soporta una tempestad a veces. No seas que diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Considera, hermanos, la iglesia necesita recordar continuamente la revelación que Dios ya dio. La iglesia como cuerpo y nosotros como creyentes individuales, recordar continuamente la revelación que Dios ya dio. Y estoy hablando de que Dios ya dio para evitar eso de pensar que tenemos que salir buscando revelación por aquí y por allá. No necesita no, ya hay bastante. Ya hay bastante. Y hay todo lo necesario porque la palabra es suficiente. La predicación, la enseñanza y la meditación de las Escrituras son el medio por el cual Dios preserva nuestra memoria espiritual. Nos alejamos de eso, se debilita nuestra memoria espiritual. Nos acercamos a eso, se fortalece nuestra memoria espiritual. Por eso es importante, por eso la reunión cada domingo no puede convertirse solo en una costumbre. Es también una costumbre, pero la finalidad no es cumplir con la costumbre, es ser alimentado, recordado, es ser exhortado en el Señor de que necesitamos su palabra para honrarlo y temerlo. De que estamos donde estamos, conquistamos lo que conquistamos, prosperando o no prosperando, porque el Señor ha dado su provisión. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque la palabra desenmascara el orgullo y preserva al pueblo de la idolatría. ¿Cómo sacar el orgullo del corazón? Es como si hubiese en la farmacia una medicación, un remedio para comprar y decir, hoy ya no soy más orgulloso, me tomé 3 pastillas. Pero no hay. Para quitar el orgullo o cualquier idolatría del corazón del pueblo, Dios dejó caminando en el desierto. Y fue un pueblo, murió, y otro ven
Dejó allí, estaba preparando, porque no es porque Dios no podía hacer de otra manera, porque Dios los estaba preparando para entrar en este lugar. La palabra desenmascara el orgullo y preserva al pueblo de la idolatría espiritual. Versículo 17. No sea que digas en tu corazón, nuevamente el corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Conquisté porque yo soy bueno, me preparé. Mira cómo me preparé, y la preparación es muy importante. Intelectual, muy importante. Pero cuando Dios no está ahí, es pura vanidad. Versículo 18. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Él es el que te da poder para hacer riquezas. Una mente superpoderosa, sin la bendición del Señor, es solamente es una mente superpoderosa e improductiva, porque no puede hacer nada. Él es el que te da poder para hacer riqueza, a fin de confirmar su pacto, porque, nuevamente, el pacto de Dios con Abraham, allá en 12, 15, 17 de Génesis, el cual juró a tus padres como en este día. 19. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. ¿Cómo no perecer? En la palabra, siendo recordado, exhortado, instruido, guiado, enseñado en la palabra del Señor, que es el Señor y no nosotros. Que es el Señor y no nosotros. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque sin la palabra del Señor perecemos. Perecemos. Conquistamos bienes materiales, pero ¿esto es vivir? Es bueno. Pero es vivir la vida que el Señor tiene. E quando tu determine todo isso? Quando tu intelecto já não sirve para nada, quando salga na caixa e já não sei para onde estés. Quando entres em uma tienda e salga na caixa e te pares e diga, ¿dónde estou? ¿Para onde vou? Porque tu gran memória já não funciona mais. Porque um Alzheimer te agarrou com toda a força. Quando mires a casa hermosa e bem produzida que construíste com tu força, com tu capacidade e não sepas nem o que é isso. Se é uma casa, um barco, um lugar para suicidar-se, não sepas nada. ¿De que te servirá isso? ¿De que te servirá? Porque todo esto pasa, el mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, nos dice la palabra. Todo pasa, todo esto va a pasar y vamos a pasar nosotros acá en este mundo terrenal, vamos a pasar. Estamos pasando. Toda nuestra fuerza, el cuerpo que tanto admiramos frente a un espejo, hermano, va a llegar un día que uno va a decir, sacame los espejos de la casa. Não quero ver minha pança, não quero ver meus cabelos grises, não quero ver, sacame los espejos de acá, por favor. Aquellos espejos que um dia te admiraste, dijiste, que bueno, que cuerpo, que brazos, que... Bueno, há montão que já não pode, não? Pero evitamos. Aquela cara que mira, agora mira, arruga por todo lado, eu me miro, arruga. Passa, vai passar todo, eu vou ressuscitar sem arruga nenhuma. Nenhuma, para viver eternamente com o Senhor. Passa, todo isso passa. E a pança também vai passar, vai ressuscitar para o Senhor, sem nada disso, um corpo, aí sim atlético, perfeito, para viver eternamente na presença do Senhor. Pero acá neste mundo, em abundância, ou quando faltam as coisas, que hacemos? Nos plantamos em la palavra do Senhor, hermanos. Porque nessa somos instruídos justamente de que esta vida passa. Há gente crendo que vai viver eternamente, por isso não deixa seus projetos, por isso não deixa nada. Por quê? Porque crê que vai viver sempre.
A palavra do Senhor disse: vas a morir, vai terminar todo, tu memória facha, tu corpo facha, tu vida facha, pero a palavra do Senhor não facha nunca. Facha nunca. Considere, todo pecado começa quando outra voz ocupa o lugar da voz de Deus. Foi assim que Adão e Eva cayeron em pecado, escutando outra voz que não era a voz de Deus. Qual voz estás escuchando? E por que é importante a palavra do Senhor? Porque é a voz do Senhor a nossos ouvidos. É aí e é nesta onde podemos frenar o pecado por el poder do Espírito Santo e viver para Deus. Também o orgulho. A autonomia. A proposta da serpiente para Adão e Eva era: ustedes vão ser como Deus. Não vão necessitar rendir contas a nadie, temer a nadie. E isso se converteram quase em um Satanás, bajo a proposta de que seriam como Deus. A autossuficiência. Eles miraram e disseram: nós chegamos acá e isto todo é nosso. O materialismo. Se olvidariam do Senhor, porque tinham toda a hora. Estava todo aí. A idolatria. O coração humano é idólatra por natureza. E se Deus não está no centro, vai entrar outra coisa, hermanos. Vai entrar outra coisa, porque nosso coração não sabe viver sem uma divinidade. Não sabe. Pode ser vos mesmos, eu mesmo. Pero tenho que estar no centro. Sou idólatra de mim mesmo. Sou meu Deus. Isto pode ser o trabalho de uno, as conquistas de uno. Su coração está aqui. Donde esté su coração, aí estará su tesouro, tu tesouro. É isso. Não se trata de outra coisa, mas somos idólatras por natureza. E se a palavra do Senhor não ocupa o centro de nosso coração, para que Deus seja nosso ser a quem nós adoramos, outra coisa vai ser. Todos nascem quando deixamos de escuchar, todos perecem quando deixamos de escuchar as Escrituras. E não há volta atrás. Como concluímos isso? Jesucristo é o cumpridor perfeito da palavra de Deus. ¿Por quê? Porque ninguno de nós podemos cumprir perfeitamente a palavra do Senhor acá. Então, por um lado, somos exortados a ter a palavra no centro de nossas vidas e de nossas ações. Por outro lado, também devemos recordar que ninguno de nós podemos cumprir a la perfeição a palavra do Senhor acá. É por isso que estamos em um processo chamado santificação. É o que o Senhor vai melhorando em nossas vidas cada dia. E Ele vai melhorando através de Sua palavra. E não podemos cumprir a perfeição. Pero Cristo é o verbo de Deus que se hizo carne e cumpriu a palavra de Deus a la perfeição. Em momentos de angústia, Ele era capaz de dizer: Senhor, se é possível, passa este momento, pero haga tu vontade, cumprindo perfeitamente a palavra do Senhor. Ele declarou em diversos momentos que Ele não fazia sua vontade, senão a vontade do Padre. É o cumprimento perfeito da palavra do Senhor. E esse cumprimento perfeito da palavra do Senhor, que é o verbo de Deus, é aquele que vino, se encarnou, entregou sua vida, morreu, ressuscitou e está à diestra do Padre para dar-nos a capacidade de obedecer sua palavra. Não obedecemos porque somos buenos em isso. Não obedecemos porque memorizamos um montão de versículos e salmos e Antigo e Novo Testamento, todo isso é muito bueno. Pero obedecemos porque en el sacrifício e la obra perfeita de Cristo somos capacitados por el Espírito Santo para obedecer esta palavra. Esta palavra que nos chegou por meio da palavra perfeita, do verbo eterno de Deus. En el princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, disse Juan capítulo 1, versículo 1. Obedecemos por causa de Cristo. Então, em nossa desobediência, vale a pena hoje reflexionar e volver-nos a Cristo e a seus méritos para dizer: Senhor, quero albergar e obedecer sua palavra, Senhor. Quero que tu palavra seja o centro de minha vida. Conduz-me neste mundo onde há muita abundância e também falta bastante coisa, Senhor.
Pero en cualquiera de las dos situaciones yo quiero manejarme por tu palabra. Porque todo lo demás pasa y está pasando. La palabra del Señor es lo que permanece. Los consejos humanos pasan, las soluciones humanas pasan, todo pasa, pero la palabra del Señor permanece. Y lo que el Señor dice, cumple. Que el Señor nos dé entonces un corazón sensible a su palabra. Y tal como Cristo, la palabra perfecta, que creyó en la palabra dicha por Dios el Padre, diciendo, yo sé que mi Padre dijo que el ser humano no vive solamente de pan, pero de toda palabra que sale de su boca, nosotros también debemos confiar en la palabra del Señor para vivir y caminar en este mundo. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Entonces, reflexione sobre cómo está tu vida con la palabra, ¿no? ¿Cómo estamos con la palabra del Señor? ¿Es un adorno en nuestra casa y una aplicación más que tenemos en el teléfono? ¿O es algo que Dios nos está hablando y ministrando? Señor, gracias. Te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Ella es necesaria y yo confieso mi necesidad de tu palabra, Señor. Confieso, Padre, también mi debilidad con tu palabra, Señor, porque yo sé de la imperfección que tengo hacia ella. Pero, Señor, en los méritos de Cristo, Señor, yo sigo queriendo crecer en ella, perfeccionarme en ella por medio del poder de tu Santo Espíritu, Padre. Queremos ser uma igreja de la palavra, Senhor. Queremos ser famílias de la palavra, Senhor. Assim que muévenos como creyentes individuales, pero também como famílias e como igreja, que é tu família espiritual, Senhor, a viver em tu palavra. Não como legalistas, hipócritas e fariseus, Senhor, sino como gente quebrantada, sino como gente, Senhor, que te reconoce como fuente verdadeira de la vida e teme a tu nome santo e poderoso, Senhor, e quer viver para agradar-te e glorificar-te. Visita cada vida cá e cada hogar, Senhor, e conduzca-nos nesta direção. Que seamos transformados por esta palavra cada dia. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.